Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana y tener la oportunidad de dirigirme a ustedes con la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el verso 14 de este mismo capítulo 1 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Me llama la atención en esta mañana este verso 4 de San Juan capítulo 1 que dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida está en la palabra, el verbo. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La vida está en la palabra. Ese es nuestro tema para esta mañana. La vida está en la palabra. Siempre que la vida se manifiesta, es una manifestación de la palabra. Por esa causa, a través de Moisés, cuando vino la palabra al pueblo, Dios le dijo al pueblo: yo he colocado delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y Él estuvo hablándole en esta forma al pueblo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la maldición y la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Amén. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Ahora vean ustedes, Él es vida para sus hijos, para su pueblo. Amén. Delante del ser humano, Él coloca la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y aconseja al ser humano que escoja la vida. Ahora, el Señor Jesucristo en una ocasión
allá cuando fue tentado por el diablo, el Señor Jesucristo citó las palabras de Deuteronomio capítulo 8, que dicen: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿cómo sale la palabra de parte de Dios para el pueblo? Sale de la boca de Dios, que son los profetas de Dios enviados en las diferentes edades o dispensaciones. Cuando Dios envía un mensajero para una edad, Él es portador del mensaje de vida para esa edad, y Él viene con el mensaje de Dios para esa edad, el cual gira alrededor del mensaje de esa dispensación a la cual corresponde esa edad. Y esa es la palabra de vida para las personas en esa edad, la cual está saliendo de la boca de Dios, del mensajero de Dios enviado para ese tiempo. Si Él envía un mensajero dispensacional, la palabra que sale de la boca de Dios para esa dispensación es el mensaje que Dios ha colocado en la boca de ese profeta mensajero. Esa es la palabra de vida eterna para todos los hijos de Dios en esa dispensación. Amén. Ahora, Dios ha establecido la vida eterna por la palabra, porque en ella está la vida. Por esa causa, en San Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, fue esa palabra hecha carne conocida como Jesús. Jesús de Nazaret fue la palabra encarnada, el verbo hecho carne. Y por esa causa, la palabra para la dispensación de la gracia allí estaba, pero estaba encarnada esa palabra. Él era la palabra para toda esa dispensación. Él era también el mensaje para toda esa dispensación. Por esa causa, Él llevó a cabo la obra correspondiente para toda esa dispensación. La palabra, el verbo, llevó a cabo la obra de redención al estar el verbo, la palabra, encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Y cuando Él terminó su labor en carne humana, luego que murió y luego resucitó, luego ascendió al cielo y continuó predicándose a Cristo, al Señor Jesucristo. Y durante la dispensación de la gracia, el mensaje de la gracia fue el Señor Jesucristo en su obra de Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Así es que podemos ver que continúa siendo para el pueblo la palabra,
la palabra en forma de mensaje. Y la palabra en forma de mensaje fue el producto de la palabra en forma de carne. Amén. La palabra en forma de mensaje dio a conocer su estadía en carne humana y la obra que llevó a cabo. Sí, Señor. Ahora, por esa causa el Señor Jesucristo podía decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, Sí, porque la vida está en la palabra, en el verbo. amén. Y cuando el verbo se hace carne, ahí está la vida. Amén. Y cuando la palabra en carne humana lleva a cabo la obra que le corresponde hacer, está llevando a cabo la obra de vida para todos los que pertenecen a esa dispensación, en donde la palabra en carne está llevando a cabo esa obra. Amén. Ahora, encontramos que luego, cuando las personas escuchan la obra que la palabra está llevando a cabo a través de carne humana y reciben esa palabra, ese mensaje, ellos están recibiendo la palabra de vida eterna. Amén, Señor. Por esa causa encontramos que San Pedro le dijo a Jesús: ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Porque siendo la palabra encarnada, la palabra hecha carne, de él salían palabras de vida eterna. Amén. De él estaba saliendo la palabra correspondiente para ese tiempo y dando a conocer la obra que él estaba llevando a cabo en esa nueva dispensación. La obra que él comenzó a llevar a cabo cuando comenzó su ministerio, la cual llegó a la cúspide cuando murió en la cruz del Calvario y 3 días después resucitó. Ahí llegó a la cúspide la obra del Señor Jesucristo, de la palabra en carne humana. Y luego, cuando ascendió al cielo y se presentó ante Dios con su propia sangre y la presentó por el pecado del pueblo, ahí en el cielo hizo la obra que Dios requería para no destruir la raza humana. Gracias, Señor. Y ahí llegó su obra a la cúspide en el cielo. Y allí se mantuvo por aproximadamente 2000 años, que ese es el término de la segunda dispensación, la dispensación de la gracia, la segunda dispensación de las 3 grandes dispensaciones y de las 3 últimas dispensaciones. Ahora, vean ustedes que en él, en la palabra, en el verbo, está la vida. No importa en qué etapa esté esa palabra, ahí está la vida. Amén. No importa que esa palabra esté en forma de carne o encarnada esa palabra, o no importa que esté en forma de mensaje, no importa en qué forma esté, ahí está la vida. Amén. Por eso, cuando Dios le dio al pueblo hebreo
la palabra, Él le dijo que ahí estaba la vida. Y Él le dijo que haciendo estas cosas vivirían. Él dijo que colocaba delante de ellos la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Él dice en el capítulo 8 de Deuteronomio: cuídate de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis. ¿Ve? Porque en esa palabra está la vida. Porque esa palabra, esos estatutos y mandamientos que Dios le dio al pueblo hebreo a través de Moisés, fue el mensaje para esa dispensación. Y el mensaje para una dispensación es la palabra de vida para el pueblo perteneciente a esa dispensación. Dice: para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Por donde te ha traído Jehová tu Dios por estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vean ustedes, Dios aquí le dice al pueblo hebreo a través de Moisés que el motivo de tantas pruebas y problemas por los cuales pasó el pueblo hebreo era, uno, para que así fuera conocido lo que había en el corazón de cada uno de ellos, si en las buenas o en las malas ellos se agarrarían bien de la palabra de Dios y servirían a Dios, o si solamente servirían a Dios en las buenas, cuando las cosas estaban buenas, y cuando las cosas se ponían malas, entonces buscarían a otro Dios, o si buscaban a Dios cuando las cosas se ponían difíciles, y cuando las cosas estaban buenas, entonces buscaban cualquier otra cosa, a otros dioses, y se olvidaban de Dios. Ahora, ¿cuál fue la sorpresa con el pueblo hebreo? Dios dice en uno de los salmos y en diferentes lugares: cuando yo los bendecía y cuando estaban bien, me enojaban, sirviendo a otros dioses, se apartaban de mí, de mi palabra, pero cuando yo los hería, entonces me buscaban. Ahora sigue diciendo: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. La vida eterna no es producida por el alimento terreno o terrenal, sino por la palabra que sale de la boca de Dios. Y la boca de Dios son los profetas de Dios, en los cuales Dios coloca su palabra. A Moisés, Dios le dijo en Deuteronomio capítulo 18, verso 15:
Dios, y también como sumo sacerdote estaba allí con su propia sangre. Y cuando Dios miraba hacia los gentiles, miraba la sangre de Cristo y no veía pecado sobre el mundo. Pero cuando el Señor Jesucristo sale del trono de intercesión como Cordero de Dios y como sumo sacerdote, ya el pueblo o el mundo gentil no tiene un sacrificio allá en el cielo. Por lo tanto, Dios mira a los gentiles y los ve tal y como están. Y que de nosotros, nosotros hemos sido trasladados a una nueva dispensación. Y Dios está mirando para la segunda dispensación a los gentiles y los ve sin un sacrificio en el trono de intercesión, como miró al pueblo hebreo cuando miraba para la dispensación de la ley. No podía haber un sacrificio en el lugar santísimo, no podía haber la sangre, pues ya el templo lo habían destruido por ahí en el año 70 y ya no tenía un sacrificio por el pecado del pueblo hebreo, y había rechazado el sacrificio de Cristo como Cordero de Dios. Y por esa causa encontramos que el pueblo hebreo ha estado sufriendo aproximadamente 2000 años de juicios, porque ha estado sin un sacrificio por el pecado del pueblo. Ahora, los gentiles han llegado a su final. Al final, el sacrificio en el cielo, en el trono de intercesión, es quitado, porque Cristo, el sacrificio, sale del trono de intercesión y se presenta ya no como cordero, sino como león de la tribu de Judá, y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono, y ya quedó sin un sacrificio allí en lugar de intercesión. Por lo tanto, cuando Dios mira hacia los gentiles, ve sus pecados, porque la sangre de Cristo fue retirada del lugar de intercesión, y Él saca a sus escogidos de la segunda dispensación, sobre la cual vendrá el juicio divino, y los pasa a la dispensación del reino. En donde Él coloca la palabra de vida. Amén. De vida eterna. Amén, Señor. Bajo el programa divino correspondiente a la dispensación del reino. Y, como les dije, para cada edad o dispensación, la palabra, el verbo, ha venido y ha estado manifestada esa palabra en carne humana, y luego a través de carne humana ha estado expresándose para traer vida a los hijos de Dios. Amén. De esa edad o de esa dispensación. Amén, Señor. Y por esa causa, en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante, aparece el verbo, la palabra, para traer vida a todos los escogidos en la dispensación del reino. Amén, Señor. Porque en el verbo, la palabra, está la vida. Amén. Entonces vi el cielo abierto,
y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo, la palabra de Dios. En la página 256 del libro de los sellos en español, predicado por William Marion Branham, él, hablando de este capítulo 19 de Apocalipsis, él dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Amén. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y ahí está la vida. Amén. Para todos. Gracias, los hijos de Dios. Gracias, Señor. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Una espada aguda que es la palabra. Amén. El mensaje de Dios para el fin del tiempo. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vean ustedes. Aquí tenemos en Apocalipsis 19 la venida de la palabra del Verbo para la dispensación del reino. Y él viene de acuerdo a la Escritura. Este capítulo 19 es la venida del Señor, como también el capítulo 10 de Apocalipsis. Y en el cumplimiento de la venida del Verbo, la palabra, todos los escogidos de Dios recibirán la palabra de vida eterna. Amén. Porque en ella está la vida. Gracias, Señor. El mensaje del Evangelio del Reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, estará dando a conocer el gran misterio de la venida de la palabra encarnada. Amén. Y estará dando a conocer la obra que se estará llevando a cabo por la palabra. Amén. Manifestada en y a través de carne humana. Y toda esa revelación que se dará a conocer será el mensaje para la dispensación del reino, en donde toda persona conocerá todo el programa divino que llevará a cabo
el verbo, la palabra manifestada en carne y a través de carne humana. Amén. En el fin del siglo. Amén, Señor. Y así, cuando las personas reciben esa manifestación de la palabra, ellos están recibiendo la palabra de vida eterna. Amén, Señor. La palabra de vida eterna ha venido en carne humana en diferentes tiempos, y así también sería en este tiempo final. Gloria a Dios. Y luego surge el mensaje que da a conocer la venida de esa palabra de vida, Amén. y da a conocer la obra que lleva a cabo la palabra de vida eterna manifestada en y a través de carne humana. Amén. Así fue la primera venida de Cristo. Y el mensaje de la primera venida de Cristo, que es el Evangelio de la Gracia, lo que da a conocer es la primera venida de Cristo, la primera venida de Cristo como Redentor, como Cordero de Dios. Y esa es la palabra, el Verbo encarnado 2000 años atrás. Sí, Señor. Aquel joven carpintero de Nazaret era nada menos que el Verbo en carne humana, el Verbo hecho carne, la palabra Dios hecho carne y habitando entre los seres humanos y llevando a cabo la obra divina correspondiente para ese tiempo. Sí, Señor. Y luego todo el mensaje de la dispensación de la gracia fue el mensaje de la gracia que daba a conocer la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y su obra de redención en la cruz del Calvario. Sí, Señor. Y recibiendo ese mensaje se estaba recibiendo a Cristo, la palabra, el Verbo, donde está la vida. Sí, Señor. Así es en cada dispensación. Amén. Y así es para nuestra dispensación. Amén, Señor. Recibir la palabra, el mensaje de nuestra dispensación es de recibir la palabra de vida. Amén. En esa palabra, en ese mensaje está la vida. Y ese mensaje es nada menos que las 7 voces de los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10. Amén. Las 7 voces de los 7 truenos, o sea, los 7 truenos de Apocalipsis, capítulo 10, es el mensaje de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para el fin del tiempo. Por esa causa, los truenos darían la fe para el rapto a todos los escogidos. Por esa razón, los truenos despertarían a la novia y a la esposa del Cordero en el fin del tiempo. La despertarían, le daría un despertamiento, un avivamiento, porque en la palabra está la vida, está el verdadero avivamiento, está el verdadero despertamiento. Sí, Señor. Porque en la palabra está la vida. No busque usted la vida fuera de la palabra. Los científicos han estado buscando la vida eterna, pero ellos han luchado y todavía no han logrado
que un hombre pueda vivir 500 años o 1000 años. ¿Por qué? Porque la vida está en la palabra. Amén. Pero vean ustedes, a través de la Escritura encontramos que Enoc no vio muerte. ¿Por qué? Porque él estaba en la palabra para ese tiempo. Sí, Señor. Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego o platillo volador, como le llaman hoy en día. ¿Por qué? Porque él estaba en la palabra y él era la palabra velada en carne humana en la porción correspondiente para ese tiempo. Amén, Señor. Así ha sido siempre cada profeta enviado por Dios. La palabra en carne humana, la porción de la palabra que corresponde para ese tiempo. Primero viene en carne humana y después, a través de esa carne humana, se expresa, se manifiesta en forma de mensaje al pueblo. Amén. Ahora, una cosa es cuando viene la palabra en una porción y otra cosa es cuando viene la palabra en toda su plenitud. Amén, Señor. Cuando viene la palabra en toda su plenitud, viene la vida en toda su plenitud. Ahora, ¿dónde buscarán los escogidos en el fin del tiempo la transformación de sus cuerpos? Y los muertos en Cristo, ¿dónde encontrarán la resurrección de ellos? El Señor Jesucristo dijo: he aquí la hora viene cuando todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. ¿Por qué? Porque en la palabra está la vida, en la palabra está la resurrección para ellos. Y nosotros, los que vivimos, ¿dónde encontraremos la transformación de nuestros cuerpos? Vean ustedes, les dije que los muertos en Cristo escucharán la voz del Hijo de Dios. En la voz del Hijo de Dios está la resurrección para ellos. También San Pablo, representando la voz del Hijo de Dios, en la trompeta final dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Ahora, esa trompeta final que escucharán los muertos en Cristo en el fin del tiempo es la misma voz del Hijo de Dios, porque ellos no pueden escuchar una trompeta que los resucite y luego, por otro lado, tener la promesa de que escucharán la voz del Hijo de Dios que los resucitará. Es la misma cosa. La voz del Hijo de Dios y la trompeta final es la voz del Señor Jesucristo, el mensaje del Señor Jesucristo para el fin del tiempo. Es la voz del Señor como león de la tribu de Judá. Es la voz de los 7 truenos de Apocalipsis. Amén. Clamando como cuando ruge un león. Amén, Señor. Es el mensaje final, el mensaje del Evangelio del Reino siendo proclamado y cada hijo de Dios recibiéndolo para recibir la vida eterna, para recibir la transformación de su cuerpo y regresar cada escogido a la vida eterna, porque en la palabra está la vida. Amén. En la palabra está la transformación nuestra. Amén. En la palabra está la resurrección de los muertos en Cristo. En la palabra está la vida eterna para cada uno de nosotros. Para regresar a la vida eterna de donde hemos venido, recibimos primeramente la palabra. Amén, Y Señor. luego nos iremos
de regreso a la vida eterna. Amén, Señor. De ahí hemos venido y ahí regresaremos, pero regresaremos con un cuerpo eterno. Amén. El cuerpo eterno que Dios diseñó para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. No será este cuerpo que tenemos acá, este cuerpo fue el que papá y mamá nos dio a nosotros. Y ellos hicieron el máximo. Así es que no le busque faltas, porque con lo que papá y mamá saben, mucho hicieron. Vean ustedes los científicos que han estudiado en las universidades y llevan años y años estudiando, todavía no han podido hacer un cuerpo como el que papá y mamá hicieron, como el que ellos hicieron, y han estudiado muchísimo. Así es que le damos gracias a Dios por nuestros padres terrenales o terrenos y pedimos para ellos que Dios les dé vida eterna a ellos también, porque nos han traído este cuerpo el cual nosotros estamos usando. Y si papá y mamá nos dieron este cuerpo que tenemos y es tan maravilloso, ¿cómo será cuando nuestro Padre Celestial nos dé el cuerpo eterno que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo? Va a ser algo maravilloso. Amén. Lo que ustedes nunca se han imaginado, Sí, Señor. ustedes lo experimentarán en ese cuerpo eterno que siempre estará jovencito de 18 a 21 años. Nunca se enfermará, nunca vendrá sobre ese cuerpo maldición alguna. Nunca vendrá tristeza en ese cuerpo. Dice que Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Así es que todo será felicidad, alegría, paz y vida eterna. Amén. Lo que nos espera es lo más grande que le puede acontecer a una persona. Gracias, Señor. Lo más grande y glorioso que una persona puede esperar nos acontecerá a nosotros, y por eso lo estamos esperando. Amén. Al recibir ese cuerpo eterno, ahí tendremos todas las bendiciones de Dios. Amén. Y tenemos nosotros que pensar y creer como Abraham. ¿Y cómo pensaba o creía Abraham? Abraham ya tenía 99 años. Y ya hacían 25 años que Dios le había dado la promesa de que tendría un hijo a través de Sara. Y pasaron 25 años y todavía no llegaba el hijo. Pero Abraham seguía creyendo. Dice el apóstol San Pablo, el cual hizo una descripción muy hermosa de la fe de Abraham. Dice San Pablo, hablando de Abraham, en el capítulo 11 de los Hebreos, verso 8. Ahora quiero leer el verso 1 también de Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora, hablando de Abraham, dice, y es el padre de la fe Abraham, verso 8 en adelante de Hebreos capítulo 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba,
Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Tenía 89 a 90 años. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, porque tenía 99 años, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Ahora sigue diciendo el verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ahora vean ustedes, Abraham permaneció creyendo en lo que Dios le había prometido. Y Abraham, por la fe, miraba esa promesa que Dios le había hecho como algo real, porque en esa palabra que Dios le había dado, en esa palabra estaba la vida, en esa palabra estaba el hijo prometido. Amén. Era la palabra, la promesa del hijo prometido. Amén. La palabra creadora. Amén, que Señor. Produciría ese hijo prometido. Sí, Señor. Cuando Abraham recibió esa palabra, esa promesa, ahí fue que él recibió al hijo prometido, pero estaba en forma de palabra. Amén. En forma de palabra estaba cuando él recibió al hijo prometido. Luego esa palabra tenía que materializarse, porque en esa palabra estaban las grandes bendiciones de la descendencia de Abraham. Amén. Así es que pasaron 25 años, pero ¿qué sucedió? 25 años, pero Abraham continuaba firme, creyendo esa palabra, porque ahí estaba la vida. Amén, Señor. Y después de 25 años de salir de Ur de los Caldeos, se materializó la palabra de la promesa del hijo prometido. Vean ustedes, la palabra nunca falla. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. O sea, se cumplirá. Cuando nosotros hemos recibido el mensaje de la trompeta final, el evangelio del reino, en donde están todas estas promesas de la resurrección de los muertos en Cristo y de la transformación de nosotros, los que vivimos, nosotros estamos recibiendo la palabra de vida. Estamos recibiendo la palabra que producirá esa transformación. En esa palabra está la transformación para nosotros. Y cuando hemos recibido esa palabra,
nosotros hemos recibido la transformación en forma de palabra. Amén. Luego, esa palabra se tiene que materializar en esa transformación Gracias, que ha Señor. sido prometida. Palabra. Por ejemplo, Señor. cuando Dios en el principio dijo, sea la luz. Gracias, Señor. Cuando Dios dijo, sea la luz, luego fue pasando el tiempo y fue materializándose esa palabra y surgiendo la luz. Esos 7 días ahí que aparecen en el Génesis y dice, hizo Dios tal y tal cosa, y fue el primer día, y fue la tarde, y el día número tal, y después sigue diciendo, e hizo Dios tal y tal cosa, y fue la tarde, y la mañana, el día número tal, y así por el estilo. Cada uno de esos días representa 1000 años. O sea, porque un día de los de Dios, un día delante de Dios, es como 1000 años de los nuestros, y 1000 años de los nuestros es como un día delante de Dios. Así es que vean ustedes, luego durante un lapso de tiempo de 1000 años, la luz allí estuvo. ¿En qué momento sería el primer año de esos 1000 años, o el segundo o el tercero? Eso se deja quietecito, pero fue durante ese día, durante ese milenio, apareció la luz, de la cual Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así es que primero es hablada la palabra, Amén. porque todo lo que Dios hace, lo hace por su palabra. Amén. Dice aquí mismo en este verso que hemos leído, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo o la semilla es la palabra, y que el Hijo del Hombre es el que siembra esa simiente, y una cayó entre espinos, otra cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, y otra cayó en buena tierra. En los demás terrenos no produjo de acuerdo a esa simiente, no produjo de acuerdo a ese género. O sea, no produjo las cosas que esa palabra decía que tenía que producir, porque no era el terreno apropiado. Ahora la palabra, cuando encuentra la buena tierra, que son los escogidos, ahí es sembrada esa palabra, y luego esa palabra va creciendo, se le va echando el agua de la enseñanza de la palabra, de la enseñanza del mensaje que corresponde para esa dispensación y esa edad, y va creciendo, y la persona dice, esta palabra es parte mía, esta palabra yo la tengo bien arraigada dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque echó raíces. Y esa palabra luego producirá de acuerdo a esa simiente, de acuerdo al género de esa simiente. Amén. Y cuando la palabra para la fe para ser transformados y raptados es sembrada, produce esa fe. Amén. Y producirá esa transformación que nosotros estamos esperando. Amén. Y producirá la resurrección de los muertos en Cristo. Señor. Cuando hemos recibido
esa palabra, la voz de los 7 truenos, la voz de la trompeta final, esa gran voz de trompeta, ahí hemos recibido en forma de semilla, de simiente. Hemos recibido la fe para el rapto. Hemos recibido la transformación de nuestros cuerpos. Hemos recibido la traslación al rapto. Hemos recibido el glorioso reino milenial. Todo está en esa simiente palabra que hemos recibido en nuestro corazón. Luego lo que falta es que se materialice cada una de esas promesas en nuestra vida. Pero primero se recibe la palabra, porque en la palabra está la vida. En la palabra está todo. En la palabra está la resurrección, la transformación, el rapto, el milenio, la eternidad. Todo está en la palabra. Y por la palabra vendrá todo lo que ha sido prometido. Gracias, Señor. Así es que la vida está en la palabra. Amén, Señor. No busque la vida en otro lugar. No busque la vida eterna, no busque la transformación, no busque el rapto, no busque la fe para el rapto, no busque nada de eso fuera de la palabra que corresponde para nuestro tiempo. Amén, Señor. No busque la fe para el rapto y la transformación fuera de la palabra. Amén. De la palabra de la tercera dispensación, la dispensación del reino. Amén. Porque ahí está la vida para ustedes y para mí también. Gracias, Señor. De esa palabra yo no me puedo mover para creer otra cosa. Y de esa palabra yo no me puedo mover para enseñarle a ustedes otra cosa. Porque si les enseño otra cosa, producirá otra cosa. Sí, Señor. Pero si les enseño la palabra que corresponde para la dispensación del reino, producirá todas las promesas que corresponden para la dispensación del reino. Palabra, Señor. Así es que la vida está en la palabra. Amén, Señor. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, Señor. Y en él la palabra, el verbo, sigue estando la vida y también es la luz de los hombres. Amén, Señor. Para guiarlos en el camino divino, en el camino de la vida eterna. Amén, Señor. Porque en la palabra ocasión en que estaré nuevamente con ustedes, ya sea en este cuerpo terreno o sea en el otro cuerpo. Amén, pero de todos Señor. modos nos volveremos a ver, porque la vida está en la palabra y nosotros ¿dónde estamos? En la palabra. Así es que estamos en la vida. Señor. Por lo tanto, continuaremos viéndonos en estos cuerpos y cuando seamos transformados en el otro cuerpo continuaremos viéndonos y durante el reino milenial continuaremos viéndonos y por toda la eternidad continuaremos viéndonos también. Porque la vida está en la palabra y nosotros estamos en la palabra. Así que estamos en la vida eterna. La vida está en la palabra. Amén. Muchas gracias por vuestra amable atención y continuemos pasando todos una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios, llena de las bendiciones de la palabra de Dios, que es donde está la vida. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para así concluir nuestra parte en esta tarde y darle gracias a Dios por todas sus bendiciones que Él está dándonos
y nos dará en este tiempo final. Amén, Con nosotros Señor. Miguel Bermúdez Marín. El Señor